Buenos días, niños y niñas de grado sexto, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase de carácter virtual. Ya que el aprendizaje no puede detenerse, tendremos estas pequeñas clases u explicaciones de carácter virtual donde buscaré introducirlos en los diferentes temas que vamos a ver. El tema de esta unidad es las civilizaciones mesoamericanas. Como deberían saber, previo o antes de que llegaran los españoles al continente americano, existían varios pueblos indígenas con su propia forma de organización o estructura, tecnología y cultura, lo que incluye a su vez el desarrollo de una religión propia. Sin embargo, en términos culturales existieron varias poblaciones indígenas que se destacaron por encima del resto. Y debido a que dichas culturas eran próximas o estaban ubicadas muy cerca en lo que se refiere a geográficamente hablando, se desarrolló el concepto de Mesoamérica. Estas se podrían decir que son las culturas clásicas del continente, ya que fueron los mayores exponentes del desarrollo indígena. Su avance tecnológico suele superar al del resto de la población indígena en lugares como Suramérica y Norteamérica. Después de todo, los continentes o la mayoría de continentes suelen tener una o varias culturas que pueden ser consideradas como clásicas. Por ejemplo, las civilizaciones griega y romana en el continente europeo o la civilización egipcia en el continente africano. Ahora, debemos mencionar que la ubicación de estas civilizaciones se encuentra en América Central, específicamente ubicadas en parte del territorio de lo que hoy se denomina como México, Guatemala, entre otros, El Salvador y Costa Rica. Pero es necesario indicar que no es todo México, así como no es todo Guatemala. En México, por ejemplo, es solo una parte, como podemos ver aquí en este mapita, es solo una parte de América Central, no toda América Central, por razones que les explicaré más adelante. Siempre debemos tener en cuenta que el término mesoamericano es utilizado para referirse a un conjunto de poblaciones indígenas que guardan características culturales de carácter similar. No se refiere a un continente o a las limitaciones de los países. En esos tiempos, los límites de un país o de una región no estaban tan especificados como lo están actualmente. Ahora mencionaremos las principales civilizaciones o culturas mesoamericanas. No nos detendremos en esta clase a ver las especificaciones de cada una, eso lo haremos en las próximas clases. Las principales culturas mesoamericanas que se reconocen son la olmeca, la zapoteca, teotihuacán, tolteca, maya y azteca. Estas dos son las más, por así decirlo, conocidas o populares por motivos que mencionaremos más adelante. Bueno. Por último, veremos los rasgos o características culturales similares que existían entre dichas civilizaciones o culturas. Estos rasgos son lo que permiten el estudio o análisis de conjunto o como un conjunto cultural. Estos rasgos, el primero que vamos a mencionar es el politeísmo o el que promovieran las religiones politeístas. ¿Qué implica esto? Es la creencia en la existencia de múltiples dioses, varios dioses. Estos dioses solían representar aspectos de la realidad física,
Por ejemplo, el dios del maíz, dios del sol, dios de la muerte, dios del agua, entre otros. Uno de los más conocidos es, por ejemplo, Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. Otro de los rasgos o características de las religiones de Mesoamérica era la realización de sacrificios humanos o de animales, la adoración a un dios a partir de la sangre en sí. Lo que se buscaba era alegrar a Dios con una representación simbólica de la adoración, una muestra de su afecto. Otro de los aspectos importantes es la adoración a los animales, específicamente a ciertos animales, como por ejemplo el jaguar. Y otra característica era su avance en las representaciones. Las representaciones es algo de carácter, por así decirlo, simbólico, un dibujo, una escultura o una pintura. Las principales representaciones de la cultura mesoamericana es la arquitectura, con grandes obras o esculturas de piedra, en este caso pirámides, las pirámides mesoamericanas, o grandes esculturas de piedra representativas de cada región. Otro de los aspectos relevantes cuando hablamos de la cultura de la cultura mesoamericana es la existencia de sus líderes. En sus inicios, los líderes mesoamericanos eran de carácter político y religioso, dándoles así un carácter divino. Eran líderes por mandato, porque eran dioses en sí mismos. Pero con el paso del tiempo, los líderes pasaron a ser potencias de carácter militar. Dejaron de ser los chamanes y se convirtieron en los líderes militares. Lo siguiente es el desarrollo y creación de calendarios. Para el desarrollo de los calendarios se debió generar un desarrollo de la astronomía. La astronomía es el estudio científico de las estrellas. No hay que confundirlo con la astrología, que es todo esto del simbolismo y de los signos zodiacales. Sobre el desarrollo de los calendarios hay ciertas circunstancias modernas que hablan un poco de la influencia que pueden tener las creencias antiguas. En el año de 2012 el calendario maya terminaba, según cálculos que técnicamente estaban errados, terminaba en el 2012 del mundo. Esa es la interpretación moderna. Para los mayas el mundo no terminaba, sino que terminaba un ciclo. Es por eso que ellos habían afirmado que era el fin de este ciclo, el fin de la historia tal cual ellas la conocían, y el inicio de una nueva. Las culturas mesoamericanas desarrollaron también la escritura en forma de glifos. Los glifos son figuras o símbolos que guardan un significado. No es como en la actualidad que son letras, sino un conjunto de símbolos que tienen ciertas especificaciones. Por último, su estructura económica o su producto de sustento o mantenimiento era la agricultura. Es decir, comerciaban con productos agrícolas. Los productos que se siembran en el suelo terrestre. Bueno, con eso concluimos la clase de hoy. En las siguientes clases veremos el desarrollo específico de algunas de estas culturas mesoamericanas y cuál es la relevancia, el por qué debemos estudiar, cómo es parte de lo que somos en la actualidad.